Amados hermanos y hermanas en Cristo, aquellos que aman las películas o los dramas sonríen o lloran con los personajes. Incluso sienten como si fueran ellos mismos los protagonistas, a pesar de ser conscientes que los intérpretes y los eventos que se narran en el guión no son reales. Hoy en día, Dios nos muestra un drama que es incomparablemente más inspirador que cualquier película. Nos da la oportunidad de observar vívidamente cómo aquellos que tienen un buen corazón y son íntegros demuestran una actitud de bondad, amor y fe al enfrentar pruebas y adversidades y al final son bendecidos. Hallará a estas personas más inspiradoras que los personajes de los dramas convencionales. Simpatizará con ellas y también será bendecido. Hoy, al hablar de Jonatán, el hijo del rey Saúl, y ver su actitud bondadosa y compasiva, les pido que examinen su vida y vean si en algún momento se han dejado llevar por ataduras carnales y han mentido o engañado buscando su provecho y beneficio. Busquen siempre el bien y cumplan con su servicio y ministerio en la iglesia y en su vida de fe diaria. Aprendan el secreto para conocer a Dios, quien es el perfecto reflejo de la bondad y la verdad, y Dios lo bendecirá. Hermanos, hay diferentes clases de amor. Está el amor entre un hombre y una mujer, entre esposos, entre amigos. Sin embargo, en la actualidad vemos que el amor se entiende y se manifiesta de manera equívoca. Por amor, algunos padres miman a sus hijos y terminan convirtiéndolos en discapacitados emocionales, y muchos devienen en delincuentes. Hay maridos que obligan a sus esposas a vivir como ellos quieren, solo porque son sus cónyuges. Hoy, al hablar de uno de los aspectos de este amor íntegro y honesto que proviene de Dios, veremos a un personaje que hizo todo lo posible por evitar que su familia, su rey y sus seres queridos pecaran. Cuando un rey se desvía de la senda correcta, los vasallos fieles que realmente aman al soberano y a su pueblo le aconsejarán a fin de que elija el camino correcto. En la historia de Corea se dio este caso. Había un rey que ascendió al trono después de matar a los vasallos que apoyaban a su sobrino, que se suponía era el sucesor al trono. No obstante, su hija, que era honesta, se opuso al mal accionar de su padre, el rey, y por eso el soberano llegó a odiarla de tal forma que incluso la amenazó de muerte. Y ella tuvo que esconderse y fingir que había muerto. Incluso después de que su padre se convirtiera en rey, se negó a disfrutar como hija de su posición de princesa. En cambio, se casó en secreto con un hijo de un vasallo, a quien su padre había ejecutado, y vivió como una mujer común. Quizá de alguna manera quiso pagar los pecados cometidos por su padre. Debido a que ese soberano fue un déspota y un tirano inmoral, él y su familia, a pesar de vivir en la opulencia de la realeza, padecieron de enfermedades penosas y lacerantes y al final murieron. Este es un hecho histórico bien conocido. Como verá, cuando alguien peca, su entorno también sufre. Por eso, si realmente ama a alguien, hará todo lo que esté a su alcance para evitar que ese ser querido peque. Una de las figuras bíblicas que ejemplificó esta clase de amor íntegro, honesto y compasivo es Jonatán, de quien hablaremos hoy. Primero, veamos qué clase de hombre era. Como el hijo mayor de Saúl, el primer rey de Israel, se suponía que ascendería al trono después de la muerte de Saúl. Jonatán también se había ganado el amor y la confianza del pueblo por sus logros en las batallas. En el capítulo 14 de Primera de Samuel leemos el episodio en el que Jonatán lucha contra los filisteos en inferioridad de condiciones y logra un resonante triunfo. Les cuento cómo fue. Los filisteos habían invadido Israel con un poderoso ejército y los israelitas, viéndose en peligro, se escondieron por miedo en cuevas, fosos y cisternas. Sin embargo,
Jonatán, sin temor alguno, se dirigió con valentía para atacar el campamento enemigo, diciéndole a su escudero: «Ven, pasemos al destacamento de esos incircuncisos. Quizá el Señor haga algo por medio de nosotros, porque nada impide al Señor salvar con muchos o con pocos». Y así guió a Israel a la victoria. A pesar de estar en esa difícil situación, no se conformó declarando con actitud pasiva que si Dios estaba con Israel, les daría la victoria. Más bien, afirmó con resolución que debían atacar primero y entonces Dios les daría la victoria. Y eso fue lo que sucedió. Entró al campamento enemigo y obtuvo la victoria. Por cierto, la situación en el campo de batalla era tan grave que el rey Saúl declaró que nadie comiera hasta que derrotaran al ejército filisteo. Incluso juró que si alguno comía, moriría. Pero Jonatán no escuchó ese juramento y luego del combate tuvo hambre y tomó un poco de miel y comió. Cuando el rey Saúl se enteró que había comido, dijo que Jonatán debía morir. Saúl, como rey, tenía que cumplir el juramento hecho. No obstante, el pueblo se opuso y disuadió a Saúl de ese voto y salvó a Jonatán. Esto nos indica cuánto amaba el pueblo de Israel a Jonatán. Por otra parte, en el capítulo 20 de 1 de Samuel podemos ver el grado de confianza que el rey Saúl le tenía a su hijo. Y cito: «He aquí, mi padre», le hablaba Jonatán a David, «no hace nada ni grande ni pequeño, sin que me lo revele. Entonces, ¿por qué debería mi padre ocultarme esto?». De hecho, hasta la muerte del rey Saúl, Jonatán nunca se separó de su padre, sino que le sirvió lealmente. No obstante, tenía un problema que lo atormentaba, y era que su padre había decidido matar a un hombre inocente, a David, a quien Jonatán apreciaba. El capítulo 19 de 1 de Samuel narra el pasaje en el que Saúl trató de matar a David y su hijo. Jonatán intentó disuadirlo. Y dice: «Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores para dar muerte a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David. Y Jonatán dio aviso a David diciendo: «Mi padre Saúl procura matarte. Ahora, por favor, ten cuidado durante la mañana y escóndete en un lugar oculto. Yo saldré y estaré al lado de mi padre en el campo donde tú estés, y hablaré de ti a mi padre. Si percibo algo, te avisaré». Ahora, si estuviera en lugar de Jonatán, ¿qué haría? Como mencioné anteriormente, su padre, el rey Saúl, sin causa alguna, odiaba y procuraba matar a David, quien le había demostrado total lealtad y fidelidad. Repito la pregunta: ¿qué haría si fuese Jonatán? Por cierto, a priori, si discierne correctamente el bien del mal, dirá que Jonatán debería estar del lado de David. Sin embargo, Saúl era su propio padre, el rey de la nación. En el plano natural, desafiar a Saúl y proteger a David muy bien podría considerarse un acto de desobediencia y deslealtad, incluso de rebelión. Además, el hecho de que David eventualmente llegara a ser rey significaba que Jonatán perdería el trono que se suponía debía heredar como sucesor de Saúl. Por tanto, la remoción de David habría beneficiado a Jonatán. Obedecer el mandato de su padre hubiera favorecido tanto al rey Saúl, quien continuaría con su reinado, como a Jonatán por ser su eventual sucesor a la corona. En esa coyuntura, ¿cuál sería la elección correcta? ¿Que Jonatán traicionara la confianza de su padre y ayudara a su amigo David? ¿O lo contrario? En este mismo capítulo 19 encontramos la decisión que tomó Jonatán, y dice: «Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues,
¿Pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Aquí vemos que Jonatán, de manera conmovedora, intenta disuadir a su padre de la maldad que iba a cometer. Jonatán podía distinguir correctamente el bien del mal, y aunque Saúl era su padre, no podía quedarse cruzado de brazos. Impávido, viendo al rey pecar e ir por la senda de la muerte eterna. Para que su padre no cometiera esa iniquidad, Jonatán defendió a David y a la vez conmovió a Saúl. Eso no significa que hiriera los sentimientos de su padre, reprobando abiertamente su mal proceder como si tratara de evidenciar sus yerros y desaciertos. Las palabras de Jonatán fueron realmente conmovedoras, rogándole a su padre, Saúl, que no pecara. ¿Y cómo respondió el rey? En ese momento, Saúl se arrepintió de su mala conducta, pero su remordimiento fue solo pasajero. Incluso llegó a jurar por Jehová que no le haría ningún daño a David. Sin embargo, debido a la maldad que había en su corazón, Saúl cambió de opinión a pesar de haber jurado en el nombre de Dios y repetidamente procuró matar a David. Y cada vez que Jonatán le rogaba a su padre que no lo hiciera, que no pecara, no obstante, llegó un momento en el que Saúl se enfureció de tal manera que perdió el control. Esto lo encontramos en el capítulo 20 de Primera de Samuel, que dice: Hijo de la corrompida y rebelde, ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí, refiriéndose a David, para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Manda pues a traérmelo, porque ha de morir. Ante esta decisión de su padre, Jonatán defendió a David, inquiriéndole al rey: ¿por qué David debía ser condenado a muerte? ¿Qué había hecho? Intentó hacer recapacitar a su padre preguntándole qué clase de pecado había cometido David que merecía la muerte. Al escuchar esto, Saúl se enfureció aún más y le arrojó su lanza a Jonatán. Incluso cuando Jonatán, en quien Saúl confiaba y a quien amaba, se puso del lado de David, a quien el rey odiaba y quería matar. Saúl se sintió tan abrumado por la ira que trató de matar a su propio hijo. Ahora, Jonatán entendía muy bien la situación en la que se encontraba. Era consciente que ponerse del lado de David no le daría ningún beneficio, pero eso no le importaba. A pesar de estar en esa encrucijada, Jonatán no dejó que esos pensamientos se enraizaran en su corazón. Si lo hubiera hecho y hubiera considerado su propio beneficio o el perjuicio que esa decisión le hubiera acarreado, Jonatán no podría haber hablado a favor de David. Y continuó protegiendo a David e instó a su padre a que se apartara de su mal camino. Hay quienes, aunque tratan de accionar con bondad y hacer lo correcto, si enfrentan algún problema o si eso los perjudica de alguna manera, se dan por vencidos o transingen con la injusticia. A pesar de que no se unen directamente con aquellos que accionan injustamente, ceden y permanecen impasibles frente a la maldad que se comete. Pero Jonatán reaccionó diferente. Incluso si tenía que sufrir algún perjuicio, no renunció a hacer lo justo a fin de proteger a David. Es decir, eligió hacer el bien sin buscar su propio beneficio. No solo se negó a participar en ese acto de perversidad que era intentar matar a David, sino que hizo todo lo posible para ayudar a su padre a apartarse del pecado. Dios vio esa bondad en su corazón y le agradó en su accionar, lo que hizo que la bondad de Jonatán fuera más significativa y trascendente fue que no solo procuró evitar que su padre pecara, sino que demostró una profunda bondad al esforzarse por cumplir hasta el final con su deber de hijo. Aunque Jonatán estaba muy afligido por la maldad de su padre, nunca lo abandonó como hijo.
Discernía claramente el bien del mal con respecto al obrar de su padre. Eso era producto de la bondad que permeaba su amor. Jonatán ya sabía que Dios había abandonado a Saúl y podía fácilmente predecir el resultado de quedarse con su padre. No obstante, nunca lo abandonó. Y en una batalla contra los filisteos, Jonatán luchó junto a Saúl y se enfrentó a la muerte con valentía. Incluso en esas circunstancias se mantuvo fiel a su padre, cumplió hasta el final su deber como hijo. Supongamos que uno de los miembros de su familia o un amigo cercano ha cometido una falta y es criticado. Algunos lo evitarían por miedo a ser segregados. Otros irían más allá y se unirían a los que murmuran y lo discriminarían. Ahora, hay otros que por afecto a su amigo o familiar, a pesar de que otros lo acusan, lo consolarán y ayudarán a arrepentirse por la falta cometida. Pregunto, ¿quiénes son los que tienen un buen corazón? La respuesta es fácil. Hay muchos que cuando alguien no coincide con su forma de pensar, inmediatamente se alejan de esa persona y la consideran su enemiga. En realidad, no ha cometido pecado alguno. Es solo que su carácter difiere del suyo. Sin embargo, por esa nimiedad o banalidad, odian. Por el contrario, si un familiar cercano u otra persona que lo ha ayudado comete alguna inmoralidad, vileza o injusticia y lo sabe, hay quienes tienden a pasar por alto esos actos, o peor aún, se unen para cometerlos y se hacen cómplices. Por favor, reflexione sobre su relación con otros creyentes, así como con los miembros de su familia. Su familia no solo se limita a sus parientes consanguíneos, sino también incluye, sobre todo, a sus hermanos en la fe. ¿O acaso no somos una familia y nos animamos unos a otros a pelear la buena batalla de la fe y esforzarnos por llegar a la mejor morada en el reino de los cielos? No obstante, si ve a algún hermano en la fe, en pecado, le pregunto, ¿con cuánto amor oraría y lloraría clamando a Dios por ese hermano o hermana? Si murmura o habla mal de un hermano que ha pecado y lo segrega y condena como pecador, déjeme decirle que será usted quien también estará pecando. Tal vez crea que no lo está criticando, sino que solo lo está aconsejando, pero aún así ya lo está condenando. Ahora, ¿cómo se sentiría si, a pesar de que intenta exhortar a ese hermano, él no desea escuchar su consejo y continúa haciendo lo malo? Hay quienes, cuando creen que alguien no va a aceptar sus consejos, ni siquiera intentan dárselos a pesar de que saben que está pecando. Simplemente se desentienden pensando que alguien más lo amonestará. Hay otra lección que nos deja este mensaje, otra perla que debemos descubrir, y se refiere al inmenso dolor que puede causar una sola persona a su familia y a los que le rodean, al accionar con maldad y practicar el pecado como lo hizo el rey Saúl. Les doy un ejemplo. Digamos que un padre no se preocupa por su familia porque es alcohólico o adicto al juego, y que continuamente y sin razón alguna vocifera en casa enojado por asuntos insignificantes. O si una madre siempre está irritada y de continuo se queja. Pregunto, ¿cree usted que en esa familia reinará la paz y la armonía? Sus hijos no querrán estar en casa. Vivirán en constante ansiedad y eso afectará y distorsionará el desarrollo de su crecimiento y personalidad. Como podemos ver, incluso si un miembro de una familia no vive de manera correcta, sino que vive pecando, toda la familia vivirá en estrés y esto incluso podría perjudicar a sus vecinos. El pecado de una persona puede tener un efecto multiplicador y hacer sufrir no solo a su familia, sino a las personas que la rodean, sino también a todo un grupo. El daño será aún mayor si esa persona que vive en el pecado y hace lo incorrecto es un líder o está a cargo de un grupo de almas. Hay varios pasajes de la Biblia o en la historia de una nación que lo demuestran.
Los animo a recordar y grabar en su mente lo que han escuchado y aprendido en este mensaje, y así continúen transformando su corazón para que nunca cedan ante la tentación y no pequen en ninguna circunstancia. Guíen con bondad a la senda de la salvación a los que viven en el pecado. Cultiven esta clase de bondad. No se den por vencidos. Si ven a alguien pecar, más bien aprovechen toda oportunidad para ayudar a esas almas heridas a arrepentirse y regresar al lado del Señor. Aquí concluyo, por medio de la bondad de Jonatán, hoy hemos aprendido que la bondad consiste en ayudar a los demás a no pecar y así evitar que sufran el daño que causa practicar la maldad. Aunque se perjudique al hacerlo, actuar con bondad y cumplir con lo que debe hacer es la perfecta voluntad de Dios. Sobre todo, hemos visto la angustia que el pecado provoca a aquellos a quienes más ama. Y quien más sufre cuando peca es Dios y el Señor, quien derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para redimirlo de sus pecados. A pesar de que Dios quiere bendecir a sus hijos, no podrá hacerlo si vive en el pecado. Dios no lo podrá ayudar. Dios sufre al ver a sus hijos atravesar por pruebas y adversidades. Digamos que está enfrentando alguna dificultad debido al pecado. Aunque ore clamando a Dios por ayuda, Él no podrá ayudarlo. Y es porque habrá un muro de pecado que lo separa de Dios, y eso afligirá a Dios y al Señor más que a usted mismo. Por eso le pido que ahora mismo se arrepienta de sus pecados por haber roto el corazón de Dios y del Señor. De ahora en adelante, viva haciendo la voluntad de Dios, ponga por obra, palabra, en su diario vivir. El capítulo 3 de Eclesiastés lo menciona y dice: yo sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en la vida. Y Primera de Juan, capítulo 5 añade: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, tal como Dios lo promete en este versículo, si practica de corazón lo que es bueno, no importará la prueba que enfrente. Tan pronto clame, el Señor vendrá en su ayuda y el maligno huirá. Lo animo a que ahora mismo tome la firme decisión de vivir por la palabra. Aférrese con todas sus fuerzas a Dios con la inmutable determinación de no pecar en ninguna circunstancia y derribe todo obstáculo que le impida tener comunión con Él. Oro en el nombre del Señor para que llegue a reflejar en su vida diaria la bondad y el amor de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria, que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones a la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo, que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta.
Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.